Buenas noches a todas y a todos. Bueno, gracias nuevamente por estar acá con nosotros, por acompañarnos. Bueno, hoy nos toca el módulo de Género y Derechos Humanos. Bueno, con nosotros convocamos a Karen Tepp. Ella es concejala de la ciudad de Rosario. Es la presidenta de la Comisión de Género, Feminismo y Disidencias, perdón, del Consejo Municipal de Rosario. Fue también, además, bueno, vicepresidenta del cuerpo y fue quien encabezó la lista de diputadas, de candidatas a diputadas mujeres, que era toda integrada por mujeres, en las elecciones de diputados nacionales. Así que te damos la bienvenida, Karen. Te agradecemos enormemente que estés acá con nosotros, que nos acompañes. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Carlos. Buenas noches a todos y a todas. Agradecer muchísimo a la Asociación del Personal del Consejo por la invitación, pero sobre todo felicitarlos por la iniciativa, por este ciclo, que tengo ahora el placer y el gusto de poder compartir con ustedes. Gracias también a Francisco por la invitación y por esta iniciativa. Eh, bueno, yo le decía a los chicos recién, antes que todos y todas ingresen, que sentía que mi aporte en esta charla de hoy no iba a ser tanto una clase teórica sobre género y derechos humanos, sino más compartir, digamos, desde la experiencia política misma y personal, digamos, como mujer y como feminista, cómo venimos trabajando y construyendo con perspectiva de género desde el ámbito más político y del lugar que nos toca hoy y en este momento de tarea legislativa, ¿no? Entendiendo que todos y todas ustedes son también personas con un fuerte compromiso con lo público, involucrados e involucradas también en la construcción de diferentes maneras y en diferentes territorios con la construcción de política pública, poder en todo caso hacer algunos disparadores y poner algunos elementos sobre la mesa, buscando más que podamos conversar de alguna forma y hacer un intercambio que una clase de manera unidireccional. Como decía Carlos en la presentación, actualmente soy presidenta de la Comisión de Feminismos y Disidencias del Consejo Municipal, que se creó en diciembre del 2019, y me gustaría un poco poder compartir con ustedes cómo se creó la comisión, qué ejes trabaja, qué dinámica de funcionamiento tiene en este momento. Pero bueno, previo a eso, poder contar un poco o hacer un repaso también de cómo llegamos hasta acá, de cómo llegamos a que el Consejo Municipal de Rosario tenga una comisión de estas características y la particularidad de un consejo que por primera vez en su historia tiene mayoría de mujeres en la integración sobre 28 concejales, 16 concejalas mujeres de distintas fuerzas políticas. Un hecho que incluso no tenemos registro que en algún otro lugar del país en este momento estemos con una integración en los cuerpos legislativos, aún sin haber tenido ley de paridad en las últimas elecciones, ya una integración de estas características, ¿no? Pero bueno, particularmente, como decía Carlos, digamos, también fui y tuve el honor de poder encabezar una lista integrada 100% por mujeres, que fue en el año 2017. Creo que todas y todos reconocemos que, particularmente en nuestro país, pero también a nivel mundial, en los últimos años se ha abierto un nuevo proceso de transformación y de discusión encabezado o impulsado más por el movimiento feminista, y que eso en nuestro país tiene como una fecha ícono, de alguna manera, lo que fue el primer 3 de junio del 2015, el primer Ni Una Menos, ¿no? Donde de alguna manera las mujeres principalmente y colectivos de la diversidad de las distintas organizaciones
situaciones de nuestro país, al momento de movilizarnos vimos que había un punto de inflexión porque ya no éramos solamente nosotras o las mismas que veníamos empujando estas luchas y estas causas por los derechos de las mujeres y personas del colectivo de la diversidad, sino que había un desborde de una sociedad y sobre todo de una participación masiva de las mujeres de distintas edades y fundamentalmente de pibas, digamos, como nos gusta decir, de mujeres muy jóvenes y adolescentes que de alguna manera estaban saliendo a las calles para decir basta a una violencia machista y de género que lamentablemente al día de hoy tenemos que seguir teniendo cifras absolutamente alarmantes de una muerte de una mujer cada 28 horas, cada 24 horas, cada 18 horas, digo, de acuerdo al momento, pero no bajamos de esas cifras. Eso yo creo que ese primer, ni una menos, ese primer 3 de junio del 2015, abrió todo un proceso de transformación y de discusión en la sociedad en su conjunto, y que a todas quienes éramos militantes nos interpeló fuertemente a ver qué hacíamos con ese proceso de transformación que se estaba dando en la sociedad y desde dónde podíamos acompañar o profundizar eso que se estaba poniendo en cuestión, que era ni más ni menos que una sociedad machista, patriarcal, donde muchas de las desigualdades de género estaban absolutamente naturalizadas, ¿no? Y en ese marco fue que desde nuestra organización como Ciudad Futura decidimos poner en discusión un tema que está quizás más vinculados a los derechos políticos de las mujeres y a la imposibilidad que teníamos las mujeres, sobre todo de la militancia de los partidos políticos y de los partidos políticos mayoritarios, de poder traspasar ese techo de cristal que ya casi se había puesto un techo de cemento bastante firme, que era el obtenido por la ley del cupo femenino, conquistado en los principios de los años 90 por importantísimas mujeres de nuestro país, ¿no? Teníamos una ley de cupo que regía, que establecía claramente un piso a la hora de la integración de las listas para cargos fundamentalmente legislativos, de un 30%, pero eso, digamos, la realidad cuando uno miraba la integración de los cuerpos legislativos, ya sea nacional, provincial o locales, digamos, claramente, y a la conformación de las listas de los partidos, claramente era un techo más que un piso. En ese momento decidimos hacer una apuesta por integrar una lista para los cargos nacionales 100% por mujeres, entendiendo que la ley del cupo femenino en nuestro país nos establecía un piso, pero no un techo en términos jurídicos, ¿no? Normativos. Mira, acá las compañeras de Firmat son 4 mujeres sobre 6, muy bien, qué maravilloso poder ir tejiendo redes y encontrarse con otros cuerpos legislativos que tengan estas características también. Bueno, en ese momento hicimos la presentación entendiendo de que no había ninguna restricción normativa para que se pueda dar, e incluso contábamos con el aval de 100% de nuestro espacio político para presentar esta lista. Lamentablemente tuvo la impugnación no de otro partido, de ningún otro partido, sino de la propia justicia electoral, que entendió que la ley de cupo femenino en nuestro país en realidad tenía que interpretarse como una ley de cupo masculino también. Digo, la primera resolución del juez Rodríguez del Tribunal Electoral Nacional en la provincia de Santa Fe nos impuso de que estábamos obligados a incorporar un cupo masculino en nuestras listas, tergiversando absolutamente la interpretación de la legislación que teníamos hasta ese momento a nivel nacional. Incluso en esos años se presentaron en algunas localidades de la provincia de Santa Fe también algunas listas integradas 100% por mujeres, que no tuvieron ningún tipo de impugnación por parte de los tribunales electorales provinciales porque hacían una correcta interpretación de la ley de cupo que estaba vigente. Bueno,
nosotras en ese momento tuvimos que, para poder sostener la lista, tomar algunas decisiones de integración testimoniales de varones a las listas para poder seguir la discusión a nivel de la Cámara de Apelaciones del Tribunal Electoral. Sobre esa mira, también en Frontera estamos 3 mujeres y la intendenta mujer. Tenemos que hacer el encuentro de los consejos con mayoría o paridad ya en su integración. En ese momento, cuando va a la Cámara Electoral, el fallo sale dividido, 2 votos negativos y un voto a favor de la presentación de nuestra lista, pero bueno, ahí lo que ocurrió, bueno, uno de los jueces, que fue el juez Irurzun, que también es conocido en nuestro país por algunos otros lamentables fallos, ni siquiera se tomó el trabajo de expedir con alguna argumentación, sino que solamente avaló los argumentos de Dalabía, que fue uno de los jueces, que impugnaba la lista con algunas expresiones que a mí me parece interesante siempre traer a discusión, porque muestra, ¿no?, este sesgo patriarcal que tiene la justicia argentina, más allá de cuáles sean los fueros. Él argumentaba de que era absolutamente inadmisible y que le causaba asombro y rechazo, estas fueron sus palabras, una lista integrada 100% por mujeres. Que la ley que había que tener un cupo, había que preservar un cupo masculino dentro de las integraciones, que la ley de cupo ya no era femenino, sino que se trataba como una ley de cupo de género, como si los hombres necesitasen en algún momento de la historia de nuestro país una ley que defienda un cupo para poder tener participación, digo, yendo en contra de todo lo que es el marco normativo constitucional de Argentina, que propicia la construcción de legislaciones en el marco de las acciones positivas para correr todos los obstáculos e impedimentos que tenemos las mujeres para acceder a los lugares de decisión y de participación. Ante eso, él dice que los partidos pueden ser feministas o machistas, pero que tienen que tener listas con integración de varones y de mujeres, y que además, digamos, lo que hay que velar es por el interés general, digamos, que quienes se presentan a los cargos electivos tienen que velar por intereses generales y no por intereses particulares. Algo así como en una lectura entre líneas de que los varones pueden interpretar el interés general, pero las mujeres en la integración solamente iríamos a expresar intereses particulares y no podríamos tener la capacidad de representar el interés general en una sociedad. Lo paradigmático fue que en esa misma elección, listas de tanto la provincia de Buenos Aires como, no recuerdo si de Chaco o Corrientes, habían sido listas integradas solamente por varones, sin respeto de la ley del cupo femenino vigente en nuestro país, y no tuvieron ningún tipo de impugnación de ningún tribunal, ni nacional, ni provincial. Digo, claramente ahí se ve la diferencia del criterio a la hora de sentir como una amenaza, de alguna manera, que las mujeres y un partido decida que todas sus integrantes para una lista sean mujeres. Nosotros fundamentalmente lo que buscábamos en ese momento y en esa elección era que se pongan sobre la mesa todos estos debates. Tuvimos que soportar cosas como la estamos lamentablemente no acostumbradas, porque ya no nos queremos acostumbrar y no lo soportamos, pero como conocemos, las mujeres cada vez que decidimos salir del ámbito más doméstico o privado para tener algún rol en el espacio público, ya sea de decisión política o incluso en los ámbitos laborales y demás, que es esto de tener que estar mostrando todo el tiempo la idoneidad, por ejemplo. Cualquier entrevista que hacíamos en un medio de comunicación, la pregunta era, bueno, en vez de ser todas mujeres, ¿no, su partido no debería haber elegido a las personas más idóneas? Digo, y yo jamás escuché
que cuando una lista tenía mayor participación de varones que de mujeres, les estén cuestionando si habían elegido a los más idóneos o a los varones. Digo, y así fue como muchas. Yo cada vez que empiezo a contar esto me voy acordando de algunas cuestiones que una ahora también ya las toma con mayor gracia, pero que en el momento causaban cierta bronca o resquemor. Pero bueno, más allá de ese proceso que pudimos dar en ese momento y que llegamos hasta la Corte de Justicia de la Nación, quien obviamente, ¿qué hizo? No resolver hasta que no salió la ley de paridad a nivel nacional. Entonces, después de que estaba la ley de paridad, decir, bueno, este planteo quedó abstracto, digamos. Y ahí, lavándose las manos para no tener que definir si realmente las leyes de cupo en nuestro país eran efectivamente la estaban convirtiendo en un techo y no en un piso que era su espíritu original en el marco del planteo de las acciones positivas propuestas en nuestra Constitución Nacional. En esto, digo, más allá de la experiencia que nosotras en ese momento atravesábamos y demás, nos sirvió para poder adentrarnos en mayor profundidad al debate acerca de la paridad, ¿no? Y ahí comparto algunas visiones que tenemos y demás, como para también poder después hacer un intercambio y algún debate. Nosotras entendemos que, si bien acompañamos tanto a nivel nacional como local y provincial la aprobación de las leyes de paridad, tenemos algunas objeciones u observaciones acerca de que, desde nuestro punto de vista, lo que deberíamos haber hecho no es plantear una paridad que trate de manera igual, en un 50-50, a varones y mujeres, porque eso sería intentar reconocer que partimos de un piso de igualdad cuando no lo es, y cuando uno trata de manera igual lo que es desigual, lo que termina haciendo es reproducir esa desigualdad más que resolverla. En ese caso, para nosotras el planteo, y entendiendo de que estamos frente o partimos de un piso de desigualdad estructural histórica, y sobre todo lo que tiene que ver con la participación en los distintos ámbitos públicos y decisión política, que también se da después en otros ámbitos, digo, no solamente los que tienen que ver con los lugares electorales o estatales, sino también en el ámbito privado, en el ámbito sindical, en el ámbito social de distintas instituciones, clubes y demás. Pero digo, en este caso, sobre la normativa de paridad, desde nuestro punto de vista, lo que deberíamos haber conseguido es una modificación de la ley de cupo que pase del 30% al 50%, que establezcamos un piso para las mujeres, pero no un techo. Yo creo que hay que ver cómo se desarrollan e implementan las leyes de paridad, ahora que están aprobadas en los distintos ámbitos, porque si, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, donde se avanzó sobre una ley de paridad que dice que el reemplazo, una vez que se integran en los cuerpos legislativos, cuando renuncia una mujer, tiene que asumir una mujer, pero que cuando renuncia un varón, tiene que asumir un varón, interpretando de que se reemplaza género por género. Para mí eso es un retroceso. Digo, las mujeres habíamos logrado, por lo menos en la jurisprudencia también, a nivel provincial y a nivel local también, con algunos antecedentes en la ciudad de Rosario, de que siempre lo que se busque es la mayor integración y posibilidad de participación de las mujeres en los ámbitos legislativos. Si renuncia un varón y la que sigue es una mujer, renuncia una mujer. Ahora, si renuncia una mujer, asume una mujer. Bueno, esto yo creo que hay que darle tiempo para ver cómo efectivamente se desarrolla. Es claro que va a tener cualquier ley de paridad un impacto directo en la composición de las cámaras y de los cuerpos legislativos, por eso lo acompañamos, pero creemos que política e incluso filosóficamente, la mejor ley para ir hacia una democracia paritaria no era la de plantearla de el 1-1-1-1, sino poder aumentar el piso del 30 al 50%, que es
la perspectiva de acciones positivas que plantea nuestra Constitución nacional. Más allá de esto, yo creo que más allá de los cambios normativos y de leyes y de las resistencias también que las hubo, porque aún con todas estas leyes de paridad, que quizás no son las que deseábamos, sobre todo la provincia de Santa Fe tiene algunas cuestiones que incluso creemos están más de forma más regresiva que la nacional, son avances absolutamente necesarios que tienen un impacto en las instituciones y que tenemos que ir revisando para sus posteriores modificaciones. Creo que esto, lo que quería compartirles en realidad es que me parece que más allá de esos cambios legislativos, lo que se fue dando, y lo confirman las compañeras que fueron comentando también en el chat, es que se convirtió, fue más fructífero el cambio cultural y de la propia cultura política de los partidos que aún, digo, como en el caso de la ciudad de Rosario, sin ley que nos obligue a tener listas paritarias en las últimas elecciones del 2019, excepto una lista, todas tenían, de todos los partidos políticos, una integración paritaria en sus listas, ¿no? Ahí hubo se ganó socialmente y política y culturalmente dentro, digámoslo en criollo, se volvió políticamente correcto y absolutamente incorrecto llevar una lista que no tenga estas características de paridad. Falta claramente avanzar para la integración en los cuerpos ejecutivos, mucho más en el poder judicial, digamos, claro está, donde no hay posibilidades y hay mayores resistencias para poder avanzar en ese sentido, y también la hay para poder avanzar en leyes o en normativas en otros ámbitos más del fuero privado, digamos, si se quiere, como pueden ser las empresas, los sindicatos, los clubes, las asociaciones civiles y demás, donde cualquier intento de modificación está mucho más resistido. Yo creo y estoy convencida de que quienes hoy tenemos la posibilidad de estar dentro de las instituciones, en primer lugar, que nuestra posibilidad de estar hoy en estos lugares es fruto de un movimiento mucho más amplio, digamos, de un movimiento que nos desborda, somos producto de una época y de una transformación o una revolución contemporánea que ha permitido o que nos ha hecho más sencillo hoy poder estar en estos lugares y correr algunos obstáculos, aún sin ser ni mucho menos nuestra vida institucional y pública libre de algún tipo de violencia y demás que existe, pero creo que estamos, comparado con algunas concejalas que hablábamos, quizás ingresaron por primera vez hace 20 años al Consejo Municipal y estaban absolutamente solas en un mundo de hombres. Esa realidad hoy es otra, y también contamos con otras estrategias y otras alianzas para poder ir dando algunas transformaciones. Más allá de eso, creo que somos producto de una época, y también tenemos la responsabilidad y el desafío de, una vez que llegamos a estos lugares, seguir corriendo esos obstáculos que existen, porque así todo, digo, no dejamos de ser, en la mayoría de los casos, por lo menos en el Consejo de Rosario y en los ámbitos legislativos que conozco más cercano a nivel provincial e incluso a nivel nacional, en nuestra mayoría mujeres blancas, de clase media, cis, heterosexuales, con quizás algún estudio universitario, y la realidad es que nuestro mundo y el mundo de las mujeres es mucho más amplio, que hay muchísimas otras compañeras que tienen participación activa en su vida comunitaria, en su vida social, y que no pueden o no están pudiendo llegar a estos lugares de representación o de expresión política de la vida pública, y tenemos que nosotras desde adentro trabajar y correr esos obstáculos para que sea posible su participación plena, de la misma manera que para la comunidad travesti trans es un desafío enorme, como también esto que hablábamos de otros ámbitos
de la vida social o comunitaria de nuestra comunidad, ¿no? Dio un ejemplo concreto hace algunas semanas nomás, nos costó muchísimo, pero logramos aprobar una ordenanza para acompañar a las mujeres de los clubes sociales y deportivos de la ciudad que vienen pregonando y queriendo avanzar en la paridad en las comisiones directivas de sus clubes, pero que parten en algunos casos de situaciones como que hay clubes en la ciudad de Rosario que al día de hoy, en pleno siglo XXI, no permiten a las mujeres ser socias en la medida que no sean la mujer de o la hija de, digamos, y al mismo tiempo, una vez que son socias en ese formato y en esa categoría, nunca pueden ser socias plenas y les es imposible, negado, la posibilidad de elegir a la comisión directiva y mucho menos ser elegidas como miembro de sus comisiones directivas. Digo, estas prácticas que en muchos ámbitos privados, de derechos privados, si se quiere, si se rige, como pueden ser los clubes, pero con funciones sociales y como ámbitos de socialización importantísimos para nuestra vida pública, tienen este tipo de práctica, las sostienen y las defienden, ¿no? Porque son clubes que están al tanto de los derechos que las mujeres hemos conquistado en otros ámbitos de la vida, pero que se resisten a reconocernos esos mismos derechos en estos ámbitos. Entonces me parece que hay un desafío y una responsabilidad enorme en este caso. A mí me parece que una idea que también quería compartir con ustedes es, tomando la referencia de otras mujeres y de otras experiencias también alrededor del mundo, me gusta mucho un concepto que se llama de feminización de la política, que nuestra incorporación a la vida pública y política y a los espacios de decisión, se trata no solamente de que nosotras lleguemos, de que haya más mujeres en esos espacios, sino que también podamos promover transformaciones en dos sentidos, ¿no? Estamos hablando de que todo lo que es el ámbito público y vinculado a la construcción del poder y del Estado han sido históricamente diseñados y habitados por varones y con una masculinidad hegemónica de una sociedad patriarcal, ¿no? Con un tipo de concepto del poder, con formas también de cómo se debe ejercer ese poder, y de una constitución desde la pura estatalidad, y ahí me parece que las mujeres tenemos, al momento de ingresar a las instituciones, en esta tarea de feminización de la política o de pensar la política en femenino, que poder empujar no solamente algún cambio en las agendas legislativas, digamos, y en las agendas públicas, que eso es algo que también se vio y con fuerte impacto cuando se logró la ley de cupo femenino a nivel nacional, ¿no? Cuando las mujeres ingresamos, sobre todo en el Congreso de la Nación, como algunos temas más vinculados a la educación, a la salud, empezaban a tener otra jerarquía en la agenda pública y salían de ese fuero privado en el que estaban relegados. Pero también me parece que tenemos el desafío enorme de poder impulsar una transformación de la cultura política, de las formas de construir política entre el Estado y la comunidad, de establecer vínculos mucho más horizontales, fomentando la cercanía, la proximidad, la participación protagónica, de poner incluso en el centro de la escena pública hasta las emociones, ¿no? Sin relegar ni al cálculo racional, ni a la inteligencia, que siempre están dadas como a esa idoneidad de lo masculino, pero que también nos podamos permitir poner cualidades y temas que han estado relegados al ámbito de lo doméstico y de lo privado, con una jerarquía en la agenda pública y en los modos de construcción y de vinculación desde la política. Entendiendo que el Estado tiene un rol central, pero apostando también a que desde la estatalidad podamos fomentar y construir mayor fortaleza en la comunidad y en los lazos y en las prácticas comunitarias.
Para nosotras, en este camino, yo reivindico y agradezco muchísimo el momento que me toca en el Consejo, que es muy distinto en el 2015 cuando entré, que el Consejo que estoy viviendo ahora desde el 2019. No lo voy a comprometer a Carlos públicamente porque esto queda grabado, pero recordará lo que eran las composiciones de las principales comisiones en el Consejo Municipal en el 2015. En la comisión de gobierno no entraba una mujer ni de casualidad. Digo, aún teniendo una presidenta mujer en el Consejo en ese momento, las comisiones de gobierno estaban integradas únicamente por varones, incluso en algún momento con algunas concejalas tratábamos de impulsar que esa ley de cupo se pueda también plasmar en la integración de las comisiones, que las comisiones estén obligadas a respetar ese cupo en la integración por las compañeras mujeres. Las principales comisiones estaban presididas por varones en ese momento. Hoy la realidad es absolutamente otra, digo, esa propia mayoría que tenemos en el Consejo en su conjunto, en la integración en su conjunto, se plasma en que la mayoría de las comisiones, y sobre todas las principales, por donde pasan los temas más importantes, están presididas por mujeres. Tenemos una participación, en algunos casos también mayoritaria, de integración de mujeres en esas comisiones, y pudimos avanzar en una pelea que para nosotras también era un poco histórica, que era poder tener una propia comisión dentro del Consejo de género o en nuestro caso, feminismos y disidencias. Que bueno, en esto lo comento porque fui de alguna manera autora de la iniciativa de que la comisión se llame Feminismos y Disidencias, apostando o entendiendo de que las instituciones tienen que poder expresar o reflejar lo que pasa en una sociedad que es cada vez más compleja, más heterogénea, más diversa, y que le tenemos que poner el nombre que le pone esa sociedad y esos movimientos que van impulsando las transformaciones en cada momento. Por eso la comisión tiene este nombre de Feminismos y Disidencias, nombre incluso que hemos podido poner en discusión con un consejo asesor que tiene la comisión desde su momento de fundación, que es un consejo asesor integrado por más de 120 organizaciones, grupos, colectivos, espacios de género de distintos ámbitos e instituciones de la ciudad de Rosario. Para nosotras, al momento de crear la comisión, y según lo que pusimos en la propia resolución de su creación, la comisión tiene 3 objetivos, o de alguna manera trata asuntos que rondan en torno a 3 propósitos. Por un lado, promover la igualdad real de oportunidades, derecho y trato de todas las personas, sin sufrir ningún tipo de discriminación por género o identidad o orientación sexual. El segundo es el desarrollo e impulso de acciones que tiendan a erradicar las violencias machistas en todas sus formas y cualquier manifestación de odio, que lamentablemente vemos cada vez más en el último tiempo. Y en tercer lugar, poder incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas públicas de manera transversal, tendiente a avanzar hacia una vida más justa, libre e igualitaria. Digo, sobre esos 3 ejes o principios son los que entendemos tiene que tratar y versar la comisión, con un punto base, que es que la comisión tiene que necesariamente estar en articulación permanente y en cooperación con las organizaciones y personas de la sociedad civil que luchan y tratan por alcanzar estos derechos. Como formas de intercambio y de participación, tenemos el del Consejo Asesor, que como les decía, tiene más de 120 organizaciones, que todos los meses nos reunimos con un temario previo. La dinámica que nos hemos dado en este año ha sido la de poder definir un tema y enviar a todas las organizaciones los proyectos legislativos que se están tratando en el Consejo, todas las iniciativas de todos los bloques, incluso si es de casos particulares o colectivos, poder ponerlos a consideración para tener una devolución por parte de las organizaciones
de modificaciones, de propuestas, de críticas, que sean necesarias y que aporten a una mejora de nuestra tarea legislativa, y al mismo tiempo tenemos otro instrumento de participación que es la revista de la comisión, que se llama Deliberarnos, que lo que busca también es que pueda ser una herramienta de difusión y de masificación de todas las voces del colectivo de mujeres y de la diversidad de nuestra ciudad, que muchas veces están invisibilizadas o les cuesta poder tener un ámbito donde compartir o poner en discusión y en debate sus propuestas y sus prácticas políticas. Cada revista tiene un tema también y se articula la revista tanto con el área de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad, como el área similar que tiene la Universidad Nacional de Rosario, para que podamos abrir y hacer un material de difusión que dialogue un poco las instituciones con ese movimiento y todo lo que pasa con la vida de la sociedad civil organizada en estos temas. Los temas que hemos y los proyectos que hemos tratado hasta el momento son muchísimos, son muy diversos, tienen que ver básicamente con la agenda de nuestro movimiento en las calles, y algunas cuestiones que tenemos hacia adelante, yo creo, como desafío en la agenda, ya no solamente en el ámbito del Consejo Municipal, sino creo de avanzada en otros ámbitos institucionales también, es poder atacar la feminización de la pobreza, que tiene, digo, ese rostro femenino que tiene fundamentalmente la pobreza en nuestro país, poder avanzar en el reconocimiento de toda la tarea y el trabajo que hacen fundamentalmente las mujeres en los barrios de nuestro país, de nuestra ciudad, que es un trabajo que no solamente está invisibilizado, sino que no es remunerado y no es reconocido como tal, y creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia que tiene para toda la sociedad ese trabajo que hacen fundamentalmente las mujeres en cada uno de los comedores y espacios comunitarios de los barrios de nuestro país. Y en ese mismo sentido, o en esa misma línea, algo que se viene poniendo cada vez más en agenda, pero que creo que todavía falta y mucho, es la necesidad de construir un sistema integral de cuidados que genere un círculo virtuoso entre las familias o el ámbito de lo doméstico, el Estado y la comunidad o la sociedad en su conjunto, entendiendo que hay una corresponsabilidad en todas las tareas de cuidados que insisto con esto también, en el mismo caso que las compañeras de los territorios, está invisibilizado, recae fundamentalmente sobre el cuerpo de las mujeres, es una de las principales causas, entiendo yo, que nos están impidiendo avanzar sobre una autonomía plena de las mujeres, sobre todo en términos económicos, que explica las desigualdades que sufrimos todavía en el ámbito laboral, las desigualdades de la brecha salarial entre varones y mujeres, poder avanzar, por ejemplo, con las licencias por nacimiento, y ya no esa idea de las licencias por maternidad, donde todo recae sobre el cuerpo de la mujer o de la persona gestante, y no del compañero o compañera que también es parte de ese núcleo familiar. Creo que son algunas de las cosas que están, o por lo menos que nosotras también desde el Consejo venimos discutiendo y venimos tratando de entre todas articular o poner en común ideas o propuestas para ver cómo las podemos llevar adelante. Dejo acá, así podemos tener un espacio de intercambio, de consulta, y desde ya agradecerles nuevamente por esta posibilidad y traer a la gran Florentina Gómez Miranda. Cuando una mujer entra a la política, lo que cambia es la mujer. Cuando muchas mujeres entramos en la política, lo que cambia es la política, y creo que en ese proceso estamos. Bárbaro. Muchísimas gracias, Karen. Nuevamente. Muy buena tu intervención. Acá, bueno, Miriam comenta, dice, soy presidente de las 3 comisiones básicas y por enfermedad de COVID del presidente fui presidente del cuerpo y fue la primera vez que estuvo una mujer en este consejo. Bueno.
No, muy bien, mire. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Miriam, ¿de qué comisiones sos presidenta? Comisión de Gobierno, Comisión de Hacienda y de Obras Públicas. Ah, Claro. las principales, sin duda. Las principales. Sí, o sea, ser presidenta de las comisiones ayuda muchísimo. En este momento soy parte del oficialismo, donde una intendente es mujer, y soy la única integrante mujer justamente del oficialismo, el resto son varones, así que el resto de las mujeres son de otros partidos políticos. Complejo, difícil, pero no imposible. Y bueno, este año realmente fue un hito dentro del cuerpo del Consejo de Frontera porque, bueno, nunca fue presidente del cuerpo una mujer. Y bueno, por circunstancias, esta vez fue una mujer y creo que todos se quedaron un poco anonadados y realmente, bueno, fue noticia, justamente porque nunca había sido una mujer presidente. Y eso tiene que ver mucho, justamente de lo que hablabas, un poco la mujer relegada a no tener la presidencia del cuerpo, imagínate, muchísimos años y nunca una mujer llegaba a la presidencia del cuerpo. Entonces es como que también hay que cambiar esto en algunos lugares, ¿no? Sí, sin duda. Ahora que ya demostraste con todas las comillas, para la próxima rosca no hay dudas, va una mujer. Eso esperamos, y bueno, a ver, ahora estamos en tiempo de elecciones y un montón de cosas que vienen encima. Yo todavía tengo hasta el 2023 y quería comentarte justamente con los cupos que yo asumí el año pasado justamente cubriendo el lugar de un hombre. Una persona, concejal varón, renunció y yo ingresé en su lugar. Esta vez fue un poco diferente de lo que normalmente es y siempre ha sido varón por varón y entonces es un poquito más complicado, pero bueno, realmente tengo que aprender muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo con las capacitaciones que están dando y realmente aprender también de la paridad en esto tiene mucho que ver, ¿no? Cuando vos trabajás en comisiones, a mí realmente la pelea es muy grande y se necesita que otros entiendan también desde el punto de vista temas que queremos tratar como mujer y que a veces, disculpen los varones presentes, los varones no entienden y hay que pelear mucho. Bueno, mucha fuerza, compañera. Está bueno que se haya dado esto de que renuncie un varón y puedas asumir vos. Eso era lo que yo decía, que ahora hay que ver cómo se termina aplicando la ley de paridad provincial, pero en ese caso ya si renuncia un varón, asumiría un varón y no la que sigue en la lista. E incluso eso para los partidos que van a internas y demás, para la integración de las listas post paso, yo no sé qué va a pasar. Esperemos que esto cambie. Vamos a dejarle el lugar a otro. Hola, soy Omar. Eh, yo no entiendo, o sea, no estoy de acuerdo con lo que dice Miriam, que los hombres no entendemos. Entendemos perfectamente como el tema de la mujer. Por eso es justamente que se da esta situación. No es que no entendamos.
Hermano, no sé si vos estás hablando, o sea que yo no estoy escuchando nada. No sé si mi máquina. Estoy acá tratando. No, ahora se le apagó el micrófono, pero antes me parecía que hablaba, pero no salía el sonido. Bárbaro. Fran, no sé si vos tenés algo para comentar también. No, también me dio la sensación, sí, que a Omar se le cortaba el sonido en un momento dado, me parece. Sí, bueno, ahí no sé si me escuchan. Sí, Lo que yo dije es que los hombres entendemos perfectamente, no es que no entendamos, como dice Miriam, que no entendemos, entendemos perfectamente. Por eso justamente se da esa situación, para que justamente es, digamos, una mentalidad donde nos hemos avanzado, o sea, no, bueno, me incluyo realmente, pero es así. La mujer cada día más demuestra su capacidad, demuestra toda su solvencia, y bueno, eso es un poco que también uno, es un temor, digamos, que uno tiene como hombre, pero la verdad que sería buenísimo que se equipare totalmente, estoy totalmente de acuerdo en eso. Perfecto, muchísimas gracias. No, yo como reflexión, la verdad, me encantó la frase final, que cuando entran muchas mujeres lo que cambia es la política, ¿no? Por eso cambia totalmente el eje y la perspectiva de, de visión, ¿no? Y un poco la idea que nosotros queríamos presentar en el programa era eso, ¿no? Incorporar nuevas perspectivas, nuevos ejes, y creo que eso un poco resume toda la visión de la exposición, ¿no? Incluso me parecía muy interesante todo el intercambio que se venía dando acá en el chat, incluso con, por ejemplo, la concejala de Firmat, el Rival de Casas, o con Miriam, que es tremendo como si uno empieza a expandir el debate, va encontrando, ¿no?, todo este fenómeno de cambio en todos los lugares, por lo menos de la provincia de Santa Fe, y probablemente de otras provincias. Incluso me parecía muy interesante lo que planteaba Karen, de tal vez generar un vínculo o algún tipo de interrelación como para, ¿no?, potenciarse entre todas las experiencias y todas las actoras, digamos, de este fenómeno, ¿no? No sé si la concejala de casa quiere hacer alguna intervención. Sí, no, buenas noches. Estoy acá con el gordito que por ahí habla. Eso también es parte de, bueno, la maternidad. El año pasado, bueno, me tocó estar embarazada en pandemia. En diciembre, o sea, este es mi segundo año, pero bueno, en diciembre tomé yo la presidencia del consejo. Anteriormente también había una concejala presidenta mujer. Y la verdad que nada, me gustó mucho, digamos, el relato. No sé cuál es, Karen, tu profesión, si tu profesión de base, pero la verdad que me parece que me gustó mucho, o quizás es la militancia que has tenido, militancia territorial. Yo soy trabajadora social, por eso digo, me he sentido identificada en muchas cuestiones que por ahí también dijiste, que creo que son importantes a la hora de estar en estos lugares, trabajando. Por eso también agradecer, bueno, ya que estoy participando de este curso, de esta capacitación, porque es importante que siempre un poco al orden del día, ayornándonos y conociendo las realidades también que pasan en otros lados. Creo que esto de las redes también es importante. Nosotros trabajamos por ahí también más con Venado Tuerto, porque por la cercanía quizás hay algunas cuestiones como para trabajarlas también a modo regional. Digo, me parece que eso también es interesante. Bueno, tomamos muchas experiencias también de Rosario, lógicamente, si bien tienen otra dinámica y otro parecer. Y creo que sí, bueno, en nuestro caso que somos 4 consejeras, creo que marca otra impronta para el consejo, para digamos, las políticas que pensamos.
y creo que es muy interesante, pero bueno, no quedarnos en eso y seguir apostando también a más para trabajar para la gente. Eso. Y agradecerte, bueno, Bárbaro. Nosotros una vez, bueno, Mónica Sosa, que está también por acá, hola Moni, y Fran también se deben acordar, con San Martín se hizo un foro de consejos municipales del sur de Santa Fe. Se invitó a todos los concejales de todo el sur. O sea, podría ser una buena idea también hacer un foro de concejalas o algo así, ¿no? Porque la verdad, eso de compartir todo estuvo muy bueno. La verdad, cuando se hizo San Martín estuvo bueno. Y veo que también, o sea, podría hacerse algo parecido entre mujeres. No sé si alguien quiere hacer algo más. Sí. Si no hay nadie, Carlos, digo algo, sumo un par de cositas que me disparaban las intervenciones, ¿no? En primer lugar, a Gri, que ahí la veo con su hijo, hije, voy a decir, bueno, alcanzo a ver bien. Vos sabés que en la semana pasada nomás votamos una ordenanza para las licencias por nacimiento para los concejales y concejalas, que no teníamos, que no existía, digamos, no estaba en el reglamento, y surgió en realidad bueno, una concejala, de Daniela León, que fue también la primera presidenta del Consejo en el 2015, y que ella en realidad contó, cuando aprobamos, en la sesión que aprobamos el año pasado, el protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género para todo el personal municipal, en ese momento contó, bueno, hicimos como una sesión que además simbólicamente estuvo muy buena, porque, bueno, estábamos con algunos protocolos de COVID en el recinto, pero al momento de discutir este expediente, estuvimos sobre el recinto solo las concejalas, y los concejales varones nos acompañaron desde la tribuna. Los mandamos a todos para arriba para ese momento, y en ese ámbito que se dio, que además, bueno, la verdad que las distintas concejalas fueron poniendo, no estaba nada planificado, ¿no? Pero se dio esto, un momento donde todas de alguna manera fuimos contando, compartiendo distintas situaciones de violencia que sufrimos por el hecho de ser mujeres, algunas en un ámbito más privado, pero muchas de lo que es nuestra vida pública y política. Y Daniela contaba, ella había sido concejala en su momento cuando tuvo a su hija, en un consejo que era mayoría de varones, creo que era ella y otra mujer más concejalas, y que, bueno, obviamente no existía régimen de licencia, estuvo faltando a algunas sesiones, y al final del año, el diario de mayor tirada de la ciudad, en tapa, tituló como la concejal que menos trabajó este año y que más falta tuvo en el consejo. Bueno, esas son las cosas que capaz que Miriam dice por ahí, que los compañeros no entienden, que no es de mala onda decir, sino que es que por ahí cuesta mucho, y es parte de un trabajo de empatía también de los varones con nosotras, de poder entender cuáles son todas esas violencias que sufrimos, que no necesariamente por ahí es un insulto o es un golpe y demás, pero que sí merman, y que sí injustamente tenemos que soportar nosotras a la hora de decidir ocupar o tener una participación protagónica en los espacios públicos o de decisión política, ¿no? Claramente esas instituciones no estaban hechas para que nosotras estemos ahí, porque en la sociedad que vivíamos, bueno, nosotras teníamos que, a lo sumo, estar en nuestra casa, ¿sí? Maternando, cuidando, armando familia, y los varones en ese espacio de decisión. Y por eso también nosotras, digo, acá lo que nos parece interesante cuando hablamos de feminizar la política o de desmasculinizarla,
es que una parte es que nosotras estemos, pero tampoco estamos diciendo, ay, vamos a ser todas mujeres porque somos mejores, no queremos saber nada y no queremos construir políticamente con los varones, porque no es eso, porque todas las que estamos acá entiendo que pertenecemos a espacios políticos y organizaciones de varones y de mujeres, digo que estamos luchando por generar esos planos de igualdad, pero que la política estatal y legislativa, institucional, tiene mucho de un régimen patriarcal y de esa masculinidad hegemónica que se le impone también a los varones, ¿no? Demostrar que todo lo pueden, que todo lo saben, que hay que competir, que hay que ganar, digamos, con la razón o imponer, y que eso es mostrarse más fuerte, que cualquier duda que uno pueda manifestar es un símbolo de debilidad y que eso no se permite en el ámbito público. Entonces todo eso te lleva a prácticas también mucho más de especulación, porque el otro es siempre un rival o un opositor, que eso está bien para las elecciones, pero después adentro de las instituciones y de los ámbitos legislativos hay que construir los consensos, hay que construir también esas redes para que se puedan avanzar en determinados proyectos y demás. Según mis compañeros dicen que cuando ven a este consejo y demás, las mujeres tenemos alguna cualidad mejor para el trabajo legislativo, para poder construir y en ámbitos más sinceros en algún punto, construir algunos acuerdos más sólidos y demás, que bueno, nosotras no es que queremos solo hacernos nosotras, pero que sí tenemos eso para aportar a la construcción de una política diferente también en el ámbito institucional, y en la cual yo creo que también los varones van a disfrutar mucho, mucho más. Digo, cuando hablamos de que son espacios absolutamente masculinizados, los horarios, no sé qué dirán las compañeras de los otros consejos, pero los horarios de la política en general, de la militancia política partidaria, y sí, y te inciden, son incompatibles muchas veces con la vida cotidiana, con la vida familiar y demás. Y se pudieron hacer y se pudieron regir de esa manera, y sí, porque los varones cuando están en una reunión a las 11 de la noche, nadie le pregunta con quién dejó a los hijos, digamos, y eso no es un problema. Ahora, que las sesiones arranquen a las 11 de la noche, y eso también restringe quiénes son los que pueden o las que pueden participar de esos ámbitos. Entonces me parece que esos cambios que por ahí en algunas cosas son simbólicos también de los espacios. Nosotras en el Consejo, yo lo conté cuando votamos la ordenanza de paridad en el Consejo ahora de Rosario tiene toda una estructura nueva, ¿no? Las bancas, los asientos y demás. Cuando yo ingresé, estaban esas bancas de no sé de qué año, Carlos, Francisco, esas bancas donde solamente entraban o eran aptas para señores de gran porte que podían sentarse ahí y dar un discurso. Nosotras, las concejalas mujeres, cada vez que teníamos que intervenir, nos cuchicheábamos entre nosotras preguntándonos si en esa sesión teníamos que hablar y nos pasábamos los almohadones, porque si no, no llegábamos al micrófono. Y entonces nos pasábamos los almohadones entre nosotras y cuando una estaba hablando ahí, lo único que estabas concentrada era en no resbalarte y no caerte y no darte, no perder un diente contra esa banca robusta, que claramente tampoco estaba hecha para nuestros cuerpos en esos espacios. Ni siquiera no solamente para los nuestros, sino para cuerpos no hegemónicos de varones también. Entonces, teníamos algunos concejales a los que también le pasábamos el almohadón porque no estaban preparados y eso incide después en el ejercicio. Yo me di cuenta el día que cambiamos, ahora están todos arrepentidos de que yo esté cómoda en mi banca porque cuando prendo el micrófono no paro de hablar, pero bueno, que se jodan. Pero incide después en el desarrollo de uno del trabajo en esos ámbitos. Entonces me parece que son muchas cuestiones muy naturalizadas y difíciles de percibir, que las mujeres quizás porque lo sufrimos en carne propia, lo vemos con mayor claridad,
los ámbitos de discusión muchas veces con los varones se vuelven difíciles. Yo he tenido que pasar por situaciones un tanto ridículas, nunca voy a decir el pecador, pero cuando entré en el consejo, que me le plantea un concejal, porque nos estaban llevando a la fuerza al recinto sin decirnos en qué comisiones íbamos a estar cada uno, medio que nos insultamos, discutimos ahí, y como mi pareja en ese momento también era concejal, fue a pedirle disculpas a mi pareja en vez de venir a hablar conmigo, o sea, o bueno, en una sesión, en una reunión parlamentaria, también frenar a más de uno porque está, digamos, porque no soportamos que trate mal a una mujer, así sea una asesora de él o lo que sea. Ese tipo de cosas me parece que son buenas compartirlas, ponerlas sobre la mesa, porque son para ejemplificar de qué hablamos cuando hablamos de que son espacios que tienen que ser transformados para que todos y todas podamos libremente y en igualdad de condiciones poder ejercer la actividad pública o política, y que no lo son, y que hoy siguen siendo muchas veces espacios restringidos. Y que eso me parece también para quienes impulsamos más la construcción o bregamos más por la participación protagónica de la comunidad en los asuntos que son de todos, tienen que ser transformaciones profundas de la cultura política para que la gente deje de alejarse cada vez más de la política, porque la brecha que existe entre la sociedad y la política no lo podemos negar. El tema es qué estrategia, o sea, si nos atrincheramos en solamente defender lo que hoy existe, o si nos hacemos cargo que eso que hoy existe, hay cosas que están buenas poder y deben ser cambiadas para que se genere otra relación también entre lo público, lo estatal y la sociedad en su conjunto. Yo tomo la idea de esta red de concejalas o del encuentro de las concejalas que proponían los compañeros. Estoy muy contenta porque me escribieron compañeras de Chile que después de la elección tremenda de las últimas semanas en Chile, son en general mujeres y muy jóvenes que van a asumir en puestos legislativos, sobre todo en ámbitos locales, y que tienen ganas de hacer un encuentro y algún intercambio para esto, para que podamos compartir lo recorrido por cada una de nosotras, que más allá de ser vivencias personales, son construcciones políticas y de emancipación para todas, para todos y para todos. Así que lo corto acá porque cuando prendo el micrófono ya les anticipé lo que pasa. Claro, no hay problema. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algo más. Estudié ciencia política, pero no me recibí todavía. Prioricé la militancia, así que sí, es más de asamblea y de militancia territorial. Está bien, sí, algo de eso había. Sí, bueno, yo estudié trabajo social ahí también en ciencias políticas y bueno, y la formación igualmente es muy, muy linda. Pero sí se nota la militancia territorial, que es lo importante, me parece, a la hora de transitar estos ámbitos. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo. Si no, bueno, ya vamos finalizando, como quieran. Ya estoy viendo acá, todos conectados. Bueno, Karen, bárbaro todo, muchísimas gracias. La verdad, muy bueno tu aporte. La experiencia, sí, las vi, es terrible. Después también algo que me quedó, que había comentó en la última sesión Daniela, fue que ella cuando tuvo que pedir la licencia por maternidad, no había licencia por maternidad, tuvo que pedir por enfermedad. Fue algo terrible, o sea, vas a ser madre y tenés que decir que es una enfermedad, o sea, me pareció terrible, pero bueno, gracias a Dios está cambiando todo, o sea, es muy bueno. Era hora que cambie todo eso. La verdad que eso, terrible.
Bueno, no sé si hay... Sí, bueno, respecto de eso también es muy ambiguo, digamos, los reglamentos, la verdad que, bueno, si bien se pueden modificar, nosotros yo a los 15 días volví del parto, igual también había algunas cuestiones que las manejábamos virtualmente el año pasado, entonces fue diferente, pero si bien había una presidenta que era mujer, la verdad que si uno bien sabe que no hay horarios para la política, como bien manifestaba Karen, tampoco había tanto respeto respecto de los tiempos y de los horarios y de la maternidad y de algunas cuestiones. Así que creo que eso también está bueno para considerarlo. Por ahí, bueno, si ustedes en la página también tienen ese proyecto que hayan presentado de resolución, por ahí probablemente lo estamos viendo. Sí, Gris, te lo acerco a través de los chicos o les pido el contacto y te pasamos el proyecto. Se votó justo la semana pasada. Y también si a las compañeras les interesa, les podemos compartir más los proyectos de la comisión y demás. No los tenemos accesibles en la página del Consejo Público, pero bueno, tenemos el sistema legislativo como para compartirle todas las iniciativas. Bueno, sí, sí, es interesante. Y nosotros, bueno, la semana pasada lo que ingresamos, por ejemplo, fue currículum ciego o anónimo, que también sé que en Rosario lo tenían. Lo hemos presentado para que el municipio empiece a implementar eso y bueno, y esperemos que se sumen las empresas privadas también a hacerlo, pero lo cual es muy interesante porque bueno, hay un preconcepto siempre a la hora de la primera experiencia o entrevista laboral y bueno, y vamos a tratar de empezar a inculcar también eso. Bueno. Justo lo estamos discutiendo ahora también, Gris. No lo tenemos todavía. Ah, mira. Tenemos ahora justo un proyecto de María Eugenia Smuck que estamos discutiendo, que estamos viendo ahí, haciendo un repaso para ver cómo eso, con el tema también del cupo laboral trans, bueno, ahí cómo se toca, cómo hacer esos cruces para no mandarnos ningún boco, pero con la idea de poder sacarlo también. Buenísimo. Bueno, después por correo, no sé, Karen, si vos me lo permitís, yo después, al que me pida, yo le paso tu correo, así se ponen en contacto. Yo igual después también te paso el contacto por correo, así quedan contactadas. Perfecto, ahí lo dejé en el chat, al correo, Ah, bárbaro. y dejo también el del consejo. Bueno, Fran, no sé si querés hacer algún tipo de cierre. La verdad, bueno, agradecer por supuesto a Karen y a todos quienes han participado. Creo que es el primer Zoom donde quedan trabajos a futuro. Se ha integrado, digamos, los diferentes actores y actoras se han integrado y han planteado una dinámica futura, así que me parece que ha sido el más fructífero en ese sentido. Pero nada más eso, agradecerles, bueno, invitarlos al próximo Zoom, que todavía no tenemos fecha, pero ya les pasaremos los datos y enviarles un gran saludo. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias también, Karen. Muy buena la exposición, como siempre. Muchísimas gracias, bueno, por aceptar y por estar acá compartiendo con nosotros y con nosotras, con todos, esta mirada, ¿no? Este módulo que también es muy importante. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Nos seguimos encontrando. Dale. Adiós, que estén bien. Hasta la próxima.